Muy buenas noches, un saludo a todas las comunidades peruanas en el exterior. Hoy día, martes 22 de agosto, vamos a continuar con los temas de esta semana referente a la crisis judicial en Perú. Y para esta noche hemos invitado al catedrático, abogado y especialista en Derecho Constitucional y también civil, el doctor Nelson Ramírez Jiménez. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la situación en estos momentos, ya que en días anteriores el primer ministro, el abogado Otárola, habría planteado ante el Poder Judicial y Ejecutivo una sugerencia del sistema Bukele en la combate a la delincuencia. Y ayer al inaugurar el Congreso de flagrancia, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, también lo trató y vio alguna posibilidad. Usted, doctor Nelson Ramírez, le agradecemos la deferencia para participar esta noche. ¿Usted comparte esa idea del presidente del Poder Judicial y Premier? Adelante y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algunas ideas. En principio, no estoy de acuerdo, más allá del éxito en la lucha contra la delincuencia común que todos reconocemos en El Salvador, pero claro, si el fin justifica los medios, el aplauso es incondicional, pero en un Estado de Derecho el fin no justifica los medios. La lucha contra la delincuencia no supone violaciones masivas de los derechos humanos ni cambios irregulares en las constituciones. Y por eso ha sorprendido y ha sido objeto de muchos comentarios, críticas, que un primer ministro lo postule como plan político pase, pero que el presidente del Poder Judicial lo haga suyo y replique esa propuesta y diga que él considera que efectivamente debiéramos seguir el ejemplo de Bukele en El Salvador. Y ni siquiera me imagino, porque si lo hubiese revisado los planes de acción y lo que ha venido haciendo el presidente mencionado, se retractaría de inmediato, porque entre los planes de acción están reformas al sistema de justicia que son muy graves. Por ejemplo, él lleva adelante la idea de que debe haber un tribunal constitucional, ciertamente constituido de acuerdo a sus parámetros y deseos, y que ese tribunal debe estar por encima de la Corte Suprema. Y eso no es posible, no es dable. En Latinoamérica, por ejemplo, hay formas de organización de los tribunales constitucionales. En Colombia, el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, como lo llaman ellos, forma parte del Poder Judicial, pero es un órgano autónomo, no tiene jerarquía uno respecto de otro. Y por eso los conflictos entre ambos organismos. En el Perú tenemos un Tribunal Constitucional llamado así, que tampoco forma parte del Poder Judicial, pero es además externo a él. No está por encima ni está por debajo. Son órganos que trabajan dentro de su especialidad y competencia. Pero suponer que hay un tribunal constitucional que esté por encima de la Corte Suprema que vive derechos ordinarios es un trastoque de la organización del Estado muy grave. Y por eso la crítica. Doctor Nelson Ramírez, igualmente la deferencia y el honor que tenemos también de entrevistarlo esta noche. En lo referente a esto de una reforma en el sistema judicial, en lo referente a los magistrados de primera instancia de los sistemas judiciales en estos momentos que hay en Perú, referente al sistema anticorrupción y el sistema de organizaciones criminales, derechos humanos, que forma parte pues del distrito constitucional, distrito de los juzgados de, eh, de todo el Perú en estos momentos. ¿Cuáles serían, en verdad, la situación tanto del Ministerio Público con el Poder Judicial, supranacionales, es el sistema supranacional de organizaciones criminales? ¿Sería prudente dar mayor celeridad a estos procesos últimamente con altas autoridades que se encuentran con detención, prisiones? Tenemos un expresidente que se encuentra en prisión justamente por haber cometido supuestamente un delito de flagrancia de rebelión.
¿Usted comparte esa posición que ha tenido las salas constitucionales? Fíjese, el tema de la reforma de justicia en el Perú es un tema que está muy manoseado. Se ha hablado, desde que yo soy estudiante de Derecho, que han pasado varias décadas, siempre se ha hablado de la reforma de la justicia en el Perú. Nunca estuvimos contentos con la justicia que se nos otorgaba, pero lejos de haber mejorado, claramente la situación está peor. Y la mejor muestra es que del 100% de magistrados en todas las instancias a nivel nacional, más del 50% no son titulares. Y quiero explicar brevemente lo que esto significa. Un magistrado titular, cualquiera que sea el grado, de paz letrado, primera instancia, Corte Superior y Corte Suprema, que como digo, el Tribunal Constitucional no lo menciono porque no forma parte del Poder Judicial, pero los jueces, según la Constitución, deben ser nombrados de acuerdo a un sistema de concurso público que lo maneja actualmente la Junta Nacional de Justicia. Esa es la única forma constitucional de acceder al cargo de juez en cualquiera de sus grados y competencias. Pero ¿qué tenemos hoy? El 49%, solo el 49% a nivel nacional son titulares. El 51% no lo son. Es decir, no ejercen el cargo después de haber ganado el honor de ser nombrados como tales para ejercer la magistratura. Y eso es grave, eso es muy grave, y por eso yo creo que en el Perú, en el tema de justicia, estamos ante un típico caso de Estado inconstitucional, un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Que los jueces que no son titulares administran justicia. Evidentemente, la provisionalidad es inevitable por una serie de razones, pero nunca en el nivel de que sean más los provisionales o supernumerarios que los titulares. En la Suprema, por ejemplo, hay más supernumerarios o provisionales que magistrados titulares, y eso es francamente vergonzoso. Doctor, hablando justamente de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público en las altas instancias, ¿usted cuál es su opinión jurídica referente a esta demanda competencial que ha presentado la fiscal de la Nación contra los miembros que lo eligieron, lo nombraron ante la ante la Fiscalía Suprema, que es el jurado de la Junta Nacional de Justicia? ¿Está usted de acuerdo con esta demanda que ha presentado ante el Tribunal Constitucional la fiscal de la Nación para que no la investiguen y vean cuáles son los parámetros disciplinarios que ella puede, la Junta Nacional de Justicia puede investigarlo? No estoy de acuerdo. Definitivamente me parece una acción vergonzosa. Falta de absoluta seriedad institucional, falta de respeto a los poderes y competencias de los órganos que han sido diseñados en la Constitución. La Junta Nacional de Justicia no existe por capricho de nadie. Está estructuralmente considerada, así como la Fiscalía de la Nación, como órganos autónomos dentro de la justicia nacional. Y claro, nadie está exento del control constitucional, nadie. Eso es un aforismo, es un apotegma. No, nadie puede excluirse de eso. Y en el caso de la fiscal de la Nación, el hecho por el cual se le investiga, uno de los varios hechos, según se sabe, es haber cambiado a la fiscal que estaba a cargo de la investigación penal de su hermana y imputándole un cargo que es falso, ya se ha demostrado que es falso, para poner a otro fiscal que hoy en día está proponiendo que se archive la investigación. O sea, los hechos son tan grotescos que por lo menos ameritan una investigación. Y que ella diga que lo que está haciendo o lo que hizo es parte de sus competencias, no es cierto. Porque nadie tiene competencia para ser arbitrario. Y por consiguiente, debe someterse a la regla del sistema jurídico nacional. No puede alegar que la fiscal de la Nación, por ser fiscal de la Nación, es omnipotente y nadie le puede rastrear sus actos. Eso es falso. Y bien ha hecho la Junta Nacional de Justicia en un comunicado público en señalar eso. Dice, si se siguiera la tesis de la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia no podría haber destituido a ninguno de los magistrados y fiscales a propósito del caso de los cuellos blancos. Esa es una demostración que no admite discusión. Y doctor, de acuerdo a las prerrogativas y competencias que tiene la Junta Nacional de Justicia de nombrar a jueces y fiscales y también de destituir
¿cuál es esa percepción jurídica que tiene de que ante una denuncia constitucional contra la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos, el legislativo pues inhabilitó a esta magistrada? Adelante, doctor. Esa es otra vergonzosa decisión. No se trata, y debo puntualizar esto, de defender a la fiscal Soraya Ábalos, de quien yo tengo también serios reparos sobre su conducta, pero de ninguna manera podemos avalar que un órgano político califique un criterio jurídico, y menos para luego de ello suspenderla, destituirla y todos los etcétera que conocemos. Eso es absolutamente inconstitucional. Y de hecho, eso deberá ser revocado, cambiado, modificado en su momento, en donde además se hará justicia investigando y sancionando, persiguiendo a todos aquellos que con el abuso del voto de mayoría, que es una verdadera dictadura cuando esa mayoría es absolutamente, no quiero decir que sean todos delincuentes, pero sabemos muy claramente que el Congreso está de alguna manera saturado de gente que no piensa en el país, solamente tienen intereses subalternos. La política del Perú ha cambiado muchísimo, para mal. Si hay oportunidad de poder hablar de ese aspecto más adelante, con todo gusto, porque tengo ideas muy claras al respecto para cuestionar lo que viene sucediendo. Doctor Nelson Ramírez, aquí en este programa tenemos la ventana referente a la situación pues, política y jurisdicial en nuestro Perú. En lo referente también justamente ya han transcurrido más de 8 meses desde la asunción de la abogada Dina Boluarte, miembro agremiada al Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuál es la posición en estos momentos de los decanos y juntas directivas de los colegios de abogados del Perú referente a esta situación, esta crisis política y jurídica? De complicidad, por la vía de la omisión y el silencio. No hay un solo colegio, y menos la Federación de Colegios, que haya dicho algo sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país. No han dicho nada sobre las muertes públicas, notorias, de tantos connacionales por balas de la fuerza del orden. Y en todo caso que se investigue de dónde surgieron esos disparos. Pero hay muertes. Y al día de hoy no existe ni siquiera un informe preliminar de responsabilidades. Y no hay un solo colegio que se haya puesto de pie. Hay irregularidades en todos los campos, en el Congreso con este tema de Zoraida Ábalos, en la Junta Nacional de Justicia, donde han denunciado sin mayor fundamento a varios de los miembros para inhabilitarlos y no puedan votar en las causas que tienen pendientes. Es clarísima la estrategia. Y hay también otros temas de enorme interés nacional donde sencillamente no han dicho nada. Se quedan callados. ¿Qué hay del plagio del libro de la señora presidenta? Es un hecho muy grave. No es, nos hemos acostumbrado al plagio en el Perú tanto que ya a casi nadie le importa y lo pasamos por agua tibia. No, señores, eso es gravísimo. Y que un colegio de abogados no diga nada al respecto me parece francamente deleznable. Y así por el estilo, más pesa el colegio de abogados por sus silencios que por sus pronunciamientos. Y cuando ha tenido alguno, son de tal naturaleza subalterna, intrascendente, pedestre, que no guían a la nación con una visión jurídica que el colegio de abogados está obligado a hacer notar, su visión jurídica de los problemas nacionales. ¿Y cuál, doctor Nelson Ramírez, es en estos momentos en el sistema procesal constitucional y penal referente a estos procesos que se le están siguiendo a ex presidentes, a ex altas autoridades, donde nosotros como abogados litigantes tenemos un plazo y tenemos que cumplirlo estrictamente, pero las salas y los magistrados al llevar a votación, se puede decir, sus resoluciones, se están explayando en estos plazos, inclusive antilegales. Tenemos el caso, por ejemplo, del caso de la señora Keiko Fujimori, de las investigaciones, ahora el referente al lavajato, de estas investigaciones que pues, aquí en Brasil ya se han condenado y también ya han cumplido condena el mismísimo Odebrecht. En estos momentos les doy una información aquí de Perú, de Brasil, referente a esta situación. Estos casos ya están
completados, mientras que en Perú están solicitando las declaraciones de ex altas CEOs que formaban parte de estos grupos empresariales en Brasil. Se pueden caer y se quedarían archivados estos procesos por por la falta de celeridad. Los procesos judiciales en Perú, altas autoridades demoran más de 5 o 8 años, mientras que aquí en Brasil, por ejemplo, que somos vecinos y tenemos un sistema judicial más célere y más directo y oportuno, no tomamos en cuenta. Adelante, ¿cuál es su apreciación al respecto de estos procesos? No hay duda que en el Perú el plazo razonable es un eufemismo, es una ficción. Aquí las autoridades se demoran lo que quieren y esto se ha acentuado, esta lentitud, esta dejadez, esta falta de interés por acabar los procesos con justicia, sea condena o absolución. Pero aquí en el Perú existe una auténtica condena del banquillo de los acusados. ¿Cómo así? Porque te pueden tener 10 años en un proceso que no acaba. Si al final te absuelven, ¿quién repone el dolor de 10 años de angustia de estar sometido a un proceso judicial? Eso no es justo. Y eso se ha acentuado, a mi modo de ver, desde que se han permitido ampliar los plazos de la detención provisional. Hoy tenemos pedido de la Fiscalía mínimo de 3 años. Y claro, si uno se pone a pensar levemente, un minuto, decir, caray, si a mí me crean un problema jurídico de carácter penal, y aun cuando no tienen las pruebas contra mí suficientes, pero me llevan al proceso y le dicen al juez, mire, mientras terminamos todo este esquema, pedimos la detención provisional de Nelson Ramírez por 3 años. Y el juez lo otorga. O benevolentemente dice, no, que sean solo por 30 meses. Oiga, son más de 2 años de mi vida. Para que luego por ahí me digan, no, 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 efectivamente usted es inocente. Esto no es la defensa de los derechos humanos. Y en todo caso, si por la naturaleza y la complejidad del tema, porque se trata de bandas organizadas, se especule que 3 años es un plazo razonable, bien, admitámoslo como excepción, pero no como norma de conducta ordinaria. Y en todo caso, sea duro con algunos por la tendencia política y blandos con otros, lo que está pasando el día de hoy con la Fiscalía de la Nación, que ha pedido detenciones para gente que simplemente estuvo protestando públicamente con detenciones inmediatas, y hay otros asesinos vistos en los videos que se han publicado y que ni siquiera tienen orden de detención dictada. Esa forma tan ambigua de ver la justicia en nuestro país ciertamente es denigrante. Entonces, los magistrados, más que todo del Ministerio Público, ante esta situación, ¿no? De que ellos denuncian, lo meten a la cárcel y después ven que también no hay comisión de algún delito, lo archivan el proceso. Pero esto también demuestra de parte del Ministerio Público que ellos están escudados en la forma de cómo ellos administran justicia, porque si a una persona, sea Bautista, lo dicen, tú te vamos a prisión preventiva de 9 meses por una estafa, y después en esta investigación me dan una pena de prisión preventiva de 9 meses, las cumplo, y después el fiscal lo archiva, mi denuncia. ¿Yo qué? Le digo al fiscal que gracias por haberme metido a la cárcel y haber visto que yo no he cometido un delito. Esta situación de tanto de los justiciables también debería ser una penalidad, una denuncia contra estos magistrados por prevaricato, abuso de autoridad. ¿Usted qué opina, doctor Nelson Ramírez? Nadie que cumpla sus funciones con tanta banalidad, tanta ligereza y tanto abuso debe permanecer indemne. Para eso existen justamente las normas que regulan la conducta de toda autoridad, sean fiscales, sean jueces, sean abogados. Todos tenemos reglas que cumplir. Y ahí es donde particularmente se produce una situación bien delicada, porque los fiscales, por ser los titulares de la acción penal, tienen el peso de la carga de la prueba de la investigación y tal. Y ahí hay un conflicto que hoy en día se está acentuando entre la autoridad policial y los fiscales. La policía viene insistiendo de que no está bien que se le haya quitado la dirección de la investigación y habérsela dado a los fiscales que ni siquiera están preparados para eso.
Pero esa fue una reforma que se dio hace varias décadas del sistema de justicia penal. Yo no soy penalista, no me atrevo a dar una opinión definitiva sobre eso, pero me queda claro, perdón, que los fiscales no solo que no estén preparados para investigar el delito, sino que no cuentan con los medios ni el número adecuado para esa tarea. La policía en su momento sí estaba organizada y tenía cuadros a nivel nacional. Los fiscales no. Y si usted ve la cantidad de provisionalidad que hay en las fiscalías, y si usted ve el diario del peruano casi todos los días, los cambios de ubicación y puestos que emite la Fiscalía de la Nación para cambiar fiscales de un lugar a otro, ese desorden colabora con este estado de cosas. Porque un fiscal que ha estado a cargo de una investigación de 3, 4 o 5 años, le quitan el caso y lo derivan a otro fiscal que recién comienza a enterarse. Y no es cuestión de comenzar a leer solamente para ponerse al día. Hay una cadena de situaciones que tiene que conocer el nuevo fiscal y eso está muy mal, porque viola también en el caso de la justicia el principio del juez natural. El juez que estaba predeterminado por la ley como competente para conocer mi causa, él debe continuar hasta el final de la misma. Pero con esto de la provisionalidad me los paran cambiando. Un día voy al informe oral donde los 5 vocales supremos de la Corte Suprema son A, B, C, D, E. Y el día que me presento ya no está ni A ni B, está J y K, porque los cambiaron inopinadamente. Y eso pues es irregular. Eso no debe existir. Y vaya usted a ver los cambios que se originan en cada inicio de año judicial, con la recomposición de las salas de la Corte Suprema y la Corte Superior, donde los presidentes normalmente premian o castigan a los magistrados que no votaron por ellos en la campaña de elección de las presidencias, que es otro tema que tendría que abordarse para hablar de la crisis general del sistema. No es solamente la provisionalidad, sino la falta de decencia, de integridad en esta lógica de elección de presidentes cada 2 años que premian o castigan a quienes hayan votado o no por él en su campaña. Esto es grave. Doctor Nelson Ramírez, y en lo referente a los otros sistemas que también forman parte de la Administración de Justicia y Política, lo referente a esta situación en estos momentos, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Cuando hubo la vacancia del señor Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, la señora Dina Boluarte, porque formaba parte de la plancha presidencial en ese entonces, ella asume la presidencia como primera vicepresidenta de esa plancha presidencial. Y era, como se puede decir en ese momento, con los congresistas, con una desacreditación casi al 100% de que ellos ya iban a hacer una convocatoria a unas nuevas elecciones. Y ahora ellos permanecen y están pensando quedarse hasta el 2026, pero lamentablemente el sistema electoral en Perú debería de mejorar con los perfiles de los candidatos a los altos puestos del Estado y también a los gobiernos regionales y municipales, porque ahora también vemos de que hay gobernadores y alcaldes que están siendo presos, investigados, y esa es una situación que también es culpa del sistema electoral, los candidatos peruano, a los altos puestos. Su lectura es muy clara. El regionalismo en el Perú ha fracasado. Haber hecho regiones como sinónimo de departamentos en la estructura antigua no ha beneficiado para nada un trabajo, digamos, profesional, ejecutivo a nivel nacional. Pero junto con eso hay que ver otros temas. Por ejemplo, el asunto de la presidenta. Yo estimo que la sucesión presidencial, más allá de discutir si estuvo bien o no destituido el presidente Castillo, el expresidente Castillo, ese no es un tema que a mí me interese tocar porque yo no estoy aquí para una opinión política, sino jurídica. El tema es que, en efecto, de acuerdo a ley, se produjo la sucesión. En ese sentido, hay legalidad, hay constitucionalidad. El tema es, visto de otra perspectiva, la legitimidad. Porque el gobierno de Pedro Castillo fue elegido como un gobierno de izquierda. El gobierno de Dina Boluarte claramente no es un gobierno de izquierda. No voy a decir que es de derecha, pero no es un gobierno de izquierda. Entonces, tendrá legalidad constitucional, legalidad y constitucionalidad, pero no tiene legitimidad. Y aquí yo quiero decir algo, y ojalá la presidenta pueda escuchar esto.
Yo creo que la presidenta está equivocada en muchos aspectos, pero en uno en lo sustancial. Ella es consciente de que hubieron muertes ilegítimas en el contexto de las protestas sociales. Y ella está, sin quererlo o queriéndolo, protegiendo al autor directo vía órdenes de toda esta situación caótica, que fue el ministro de Defensa en su momento y hoy primer ministro, el señor Otárola. Y ella, por proteger a ese personaje, cada vez se hunde más en el fango de la ilegitimidad jurídica. Porque si ella, evidentemente, una persona que se hace cargo de un Estado, de un gobierno, sin ninguna experiencia previa, que le digan que ella tiene comando por mandato de la Constitución, es letra muerta. Es un homenaje a los símbolos constitucionales. Sí, yo como presidente de la República tengo el comando de las Fuerzas Armadas, pero sabemos que ese comando es literal. Y más aún cuando estaba debutando en el cargo, cuando no tenía ni siquiera horas para poder decidir qué hacer para controlar las protestas sociales. Y ahí ha sido sobrepasada por quienes tenían el control directo, inmediato y cercano con las Fuerzas Armadas, que es el ministro de Defensa. Y que ella no se dé cuenta que al día de hoy, al protegerlo, se está comprometiendo ella en todos los problemas que tarde o temprano van a tener que ser objeto de sanción, porque estas muertes no pueden quedar impunes, no deben quedar impunes. Justamente en su primer mensaje a la nación como presidente el 28 de julio, la señora Dina Boluarte pidió perdón a los deudos y a los familiares de las víctimas de las matanzas pues, que hubieron en estas manifestaciones. Asimismo, también aquí en el ámbito internacional de la Corte se han presentado ya sendas denuncias internacionales ante estas matanzas que han habido y se han pronunciado en un momento, en primer momento, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, y también se van a pronunciar a la Corte Internacional de la Haya en las próximas semanas, porque han presentado varias denuncias y en una próxima oportunidad vamos a invitar a la compatriota peruana que ha hecho estas denuncias ante la Corte Interamericana. ¿Cuál es su opinión, doctor, referente a estas denuncias que han presentado en el ámbito internacional? Porque, como se ve todavía, pues en el ámbito nacional, la señora Dina Boluarte piensa que aquí le han perdonado y los deudos cada vez más se van agravando esta situación y estas crisis sociales en Perú. Mire, ya son varios los órganos internacionales, todos de prestigio, que han emitido opiniones y todas son de condena. Y claro, aquí en el Perú, la forma fácil de eludir los alcances de esas investigaciones y conclusiones es decir, no, son caviares. Ese es el San Benito que cuelgan a todo el mundo con el que no comulgan en sus opiniones. El facilismo de la negación de la verdad. Y lamentablemente hay una fiscalía que no está cumpliendo su papel. Porque fíjense, al momento de los hechos habían fiscalías especializadas en derechos humanos en todas las regiones, o en casi todas. ¿Qué hizo la fiscal de la Nación? Las desactivó y concentró todas las investigaciones en Lima. ¿Y a quién nombró como jefe de este cuerpo colegiado de investigación? A una fiscal especialista en derecho civil, sin ningún precedente en manejo de derechos constitucionales o derechos humanos. Y eso es un insulto al sentido común. Es un deseo indiscutible, indisimulado de querer no llegar a la verdad. Y la mejor prueba es que a estas alturas, con tantos meses entre los hechos y el día de hoy, no tengamos ni siquiera un informe preliminar de la Fiscalía, cuando ya tenemos conclusiones demostradas con videos, con documentos, con pericias de varias instituciones internacionales que desde fuera han investigado y han concluido. Y la Fiscalía de la Nación, en suelo peruano, con competencia nacional, con cuadros a su disposición, no tiene conclusión alguna al día de hoy. Esa clara diferencia es indicativa de que aquí hay intereses políticos que quieren retrasar la verdad de los hechos. No, no lo escucho. Doctor Nelson Ramírez, muy agradecido por su brillante participación esta noche. Nosotros de la plataforma de Ecos Latinos lo vamos a invitar próximamente
a continuar viendo la problemática de nuestro sistema judicial y político en nuestro país. Un gran saludo a la distancia, maestro Nelson Ramírez Jiménez. Gracias por la invitación y de verdad felicito que desde Brasil se toquen estos temas tan importantes para el Perú y para toda Latinoamérica. Mis saludos y mi deseo de que continúen con éxito en esta tarea. Muy agradecido, doctor Nelson Ramírez. Un saludo a todas las comunidades. Muy buenas noches. Nos estamos viendo próximamente.